Imagina esto por un momento. Tienes más de 60 años, terminas de cenar algo ligero y saludable, te sientes satisfecho, con la tranquilidad de estar cuidando tu cuerpo y tu mente. Te acuestas con la sensación de haber hecho todo bien. Pero al despertar, algo parece diferente. No hay dolor en el pecho, ni señales evidentes de alarma, solo una palabra que se traba al hablar, una mano que no responde igual o una sensación repentina de mareo que te deja confundido. Lo más sorprendente es que muchas personas mayores piensan que esto se debe a los alimentos fritos, al exceso de azúcar o a los productos ultraprocesados. Sin embargo, en muchos casos, la verdadera causa proviene de algo que jamás imaginarías, un vegetal. Sí, un alimento que por años nos han presentado como un símbolo de buena salud, recomendado por médicos y nutricionistas, puede volverse silenciosamente un enemigo cuando envejecemos. A lo largo de mis años de trabajo con adultos mayores, he visto cómo ciertos alimentos que eran aliados de la salud a los 40 pueden convertirse en un riesgo a los 70. Esto sucede porque el metabolismo cambia, el cuerpo procesa los nutrientes de otra manera, y además, muchos medicamentos comunes pueden alterar esa interacción. Incluso el momento del día en que consumes ciertos vegetales puede marcar la diferencia entre proteger tu cerebro o ponerlo en peligro. Y lo más alarmante es que, en la mayoría de los casos, no hay síntomas inmediatos. El cuerpo no avisa. Todo parece normal, hasta que ocurre algo inesperado. Pero no se trata de vivir con miedo ni de eliminar los vegetales de tu dieta. Al contrario, se trata de entender cómo funcionan dentro del organismo que envejece y de aprender a comerlos de forma segura e inteligente. Cuando comprendes cómo cambia tu digestión, tu circulación y tu cerebro con el paso de los años, puedes seguir disfrutando de tus comidas favoritas sin correr riesgos innecesarios. La clave está en la información y la prevención. Por eso, en este video te revelaré 9 vegetales comunes que, en ciertas circunstancias, pueden aumentar silenciosamente el riesgo de accidente cerebrovascular después de los 60 años. Pero más importante aún, te mostraré cómo consumirlos correctamente para que sigan siendo tus aliados y no una amenaza invisible. Presta mucha atención, porque el último vegetal de esta lista es uno que casi todos los adultos mayores comen cada semana, y podría ser el más peligroso si se combina con ciertos medicamentos. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Me encanta ver cómo la comunidad de Vitalidad Sin Edad sigue creciendo alrededor del mundo. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos consejos que pueden mejorar tu salud y calidad de vida. Ahora sí, empecemos con el primer vegetal, uno que probablemente consideres tu mejor amigo en la mesa, pero que, con el paso de los años, puede transformarse en un enemigo silencioso para tu cerebro, la espinaca, la amiga de doble cara. Durante décadas, la espinaca ha sido presentada como una de las reinas de la alimentación saludable. Médicos, expertos en nutrición e incluso personajes famosos la han promocionado como fuente de fuerza, hierro y vitalidad. Pero, ¿qué ocurre cuando el cuerpo ya no la procesa igual que antes? Durante toda la vida hemos escuchado que la espinaca fortalece los músculos, da energía y mantiene el cuerpo joven. Y es cierto, esta hoja verde está llena de magnesio, fibra, potasio y antioxidantes que ayudan al corazón, los huesos y al sistema inmune. Por eso millones de personas la consideran una aliada imprescindible de la buena salud. Sin embargo, a partir de los 60 años, algo cambia en silencio dentro del cuerpo. Lo que antes era una fuente de vitalidad puede transformarse en un factor de riesgo si no prestamos atención a cuándo y cómo la consumimos. Y aquí está la parte que muy pocos conocen. La espinaca contiene de forma natural unas sustancias llamadas oxalatos. Estas moléculas se unen con el calcio que circula en nuestro organismo. En una persona joven, los riñones eliminan fácilmente ese exceso a través de la orina. Pero en la madurez, los riñones se vuelven menos eficientes, los vasos sanguíneos se endurecen,
y muchos adultos mayores comienzan a tomar suplementos de calcio y vitamina D para mantener los huesos fuertes. El problema surge cuando todos esos factores se combinan. Los oxalatos de la espinaca se asocian con el calcio extra del cuerpo, formando pequeños cristales de oxalato de calcio que pueden circular por la sangre. Al principio, son imperceptibles. No duelen, no generan síntomas. Pero con el paso de los meses o los años, pueden empezar a acumularse dentro de los vasos más finos que nutren el cerebro, el corazón o los riñones. Imagina una tubería por donde pasa el agua todos los días. Si poco a poco se llena de diminutos granos de arena, el flujo se hace más lento hasta que, en algún momento, se bloquea por completo. Algo muy parecido puede ocurrir en nuestras arterias. El flujo sanguíneo disminuye, el oxígeno llega con dificultad y basta una pequeña obstrucción para alterar el equilibrio que el cerebro necesita para funcionar correctamente. Este fue exactamente el caso de Harold Briner, un bombero jubilado de 76 años que conocí hace algunos años. Harold estaba convencido de que llevaba un estilo de vida ejemplar. Cada noche preparaba con esmero una ensalada de espinaca con un toque de queso bajo en grasa, y después tomaba sus suplementos de calcio y vitamina D para fortalecer los huesos, como solía decir. Lo hacía con disciplina, creyendo que cuidaba su salud. Pero una mañana fría de invierno, su esposa lo encontró sentado en la cocina, con la taza de café caída sobre la mesa y sin poder articular bien las palabras. Fue trasladado de inmediato al hospital. Los estudios mostraron que tenía los vasos cerebrales endurecidos por depósitos de calcio y altos niveles de oxalatos en la sangre, una combinación que llevaba meses formándose sin que él lo supiera. Harold logró recuperarse, pero su vida cambió por completo. Ya no pudo volver a conducir, y necesita apoyo para caminar largas distancias. Recuerdo que en una de nuestras conversaciones me dijo, con voz temblorosa: «Doctor, solo quería alimentarme bien. Jamás pensé que una ensalada pudiera afectarme así». Y esa frase me quedó grabada, porque refleja lo que muchos adultos mayores desconocen. No es que la espinaca sea mala, sino que el cuerpo, con los años, reacciona distinto a los mismos alimentos que antes parecían perfectos. Por eso es tan importante aprender a adaptar la alimentación a la edad, entender las interacciones entre los suplementos y los nutrientes naturales, y sobre todo, no abusar de ningún alimento por más saludable que parezca. En los próximos minutos, veremos cómo puedes seguir disfrutando de tus vegetales favoritos, incluida la espinaca, sin poner en riesgo tu cerebro, tu circulación ni tu bienestar. Porque la clave no está en eliminar, sino en equilibrar y conocer lo que tu cuerpo necesita en esta etapa de la vida. Con el paso de los años, nuestro cuerpo cambia, y con él cambia también la manera en que reaccionamos a los alimentos. Lo que antes fortalecía y sanaba, puede transformarse en un factor de riesgo si no adaptamos nuestros hábitos. Esa es la gran lección que muchos aprenden demasiado tarde. Si te gusta la espinaca, no tienes que eliminarla de tu dieta, pero sí aprender a consumirla de forma más inteligente. El momento del día en que la comes hace una gran diferencia. Lo ideal es disfrutarla durante el desayuno o el almuerzo, cuando el metabolismo está más activo y los riñones pueden procesar mejor los minerales y los oxalatos naturales que contiene. Además, es esencial hablar con tu médico o nutricionista, sobre todo si tomas suplementos de calcio o vitamina D, o si tienes antecedentes de problemas renales o cardiovasculares. Un profesional puede ajustar las cantidades y horarios de consumo para mantener todo bajo control. La clave está en el equilibrio, no en el exceso. Comer un puñado de hojas de espinaca de vez en cuando es perfectamente saludable. El problema aparece cuando se convierte en una rutina diaria constante, especialmente por la noche, cuando el cuerpo está más lento para eliminar lo que no necesita. La espinaca sigue siendo una fuente impresionante de nutrientes, pero después de los 65 años viene con nuevas reglas. Si las respetas, seguirá siendo tu aliada en la lucha contra el envejecimiento y el deterioro celular. Si las ignoras,
podría transformarse en un enemigo silencioso que actúa sin que te des cuenta, afectando lentamente tu cerebro y tu bienestar general. Y ahora pasemos al segundo vegetal de nuestra lista, uno que seguramente has escuchado desde niño: el brócoli. Come tu brócoli, es bueno para ti. Esa frase resonó en la mesa de muchas familias durante generaciones, y con razón. El brócoli es rico en fibra, antioxidantes y una gran variedad de vitaminas que favorecen la salud del corazón, fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a mantener el colesterol bajo control. Durante décadas, ha sido el ejemplo perfecto de una alimentación inteligente. Pero hay un detalle que muchas personas mayores desconocen. Después de los 60 años, el brócoli puede representar un riesgo oculto, no por el vegetal en sí, sino por la forma en que interactúa con ciertos medicamentos que son comunes en esta etapa de la vida. El punto clave está en la vitamina K, un nutriente presente en altas cantidades en el brócoli. Esta vitamina cumple una función esencial: ayuda al cuerpo a coagular la sangre cuando hay una herida, evitando sangrados excesivos. En personas jóvenes, eso es muy beneficioso. Sin embargo, en adultos mayores que toman medicamentos para controlar la coagulación o mejorar la circulación, como anticoagulantes o aspirina de uso diario, el exceso de vitamina K puede alterar ese equilibrio delicado que el cuerpo necesita mantener. Imagina que tu organismo es una balanza. Un lado representa la coagulación y el otro, la fluidez de la sangre. Cuando comes demasiado brócoli de golpe, esa balanza se inclina hacia un lado, haciendo que la sangre se vuelva más espesa de lo normal. Esto puede aumentar el riesgo de que se formen coágulos que bloqueen el paso de la sangre hacia el cerebro o el corazón. Y hay otro detalle importante: la irregularidad. Si una semana comes grandes cantidades de brócoli y la siguiente casi nada, tus niveles de vitamina K fluctúan bruscamente, lo que vuelve impredecible el efecto de tus medicamentos. Tu sangre puede volverse demasiado espesa o demasiado líquida, y en ambos casos, el riesgo para tu salud aumenta. El objetivo no es eliminar el brócoli, de hecho, sigue siendo un alimento extraordinario, sino mantener una cantidad constante y moderada en tu dieta. Así, el cuerpo puede adaptarse sin alterar el equilibrio natural que tus medicamentos intentan mantener. Lo más preocupante de todo es que este tipo de desequilibrios no se sienten mientras están ocurriendo. No hay señales visibles, ni dolor, ni alarma que avise. Todo parece estar bien, hasta que de repente algo cambia, y ya es demasiado tarde para reaccionar. Eso fue lo que vivió Clara Newton, una maestra jubilada de 82 años de Pensilvania. Durante toda su vida fue disciplinada, responsable y cuidadosa con su salud. Tomaba sus medicamentos puntualmente, seguía una dieta balanceada y, cada noche, preparaba su habitual plato de brócoli al vapor con un chorrito de aceite de oliva. Estaba convencida de que esa costumbre mantenía su corazón fuerte y joven. Lo que Clara desconocía era que esa misma rutina, aparentemente inofensiva, estaba interfiriendo con el funcionamiento de su tratamiento anticoagulante. Día tras día, su nivel de coagulación variaba sin que ella lo notara. A veces la sangre se volvía más espesa y otras veces demasiado líquida. Una tarde cualquiera, comenzó a sentirse algo desorientada. Dijo que tenía un leve dolor de cabeza, pero pensó que era cansancio. Minutos después, perdió el equilibrio y se desplomó. Fue llevada de urgencia al hospital, donde los estudios revelaron que había sufrido una hemorragia cerebral interna, no causada por un golpe ni por hipertensión, sino porque su sangre se había vuelto demasiado fluida para detener el sangrado. Afortunadamente, Clara sobrevivió, pero su vida cambió por completo. Hoy se desplaza con la ayuda de un andador y su habla es más lenta, aunque conserva su lucidez y sentido del humor. Suele contar su historia en grupos de apoyo para adultos mayores, repitiendo siempre la misma advertencia: no des por hecho que todo lo que se considera saludable lo es para todos. A nuestra edad, incluso los buenos alimentos requieren precaución. Y tiene toda la razón.
La lección que deja el caso de Clara es muy clara: el brócoli no es el enemigo. El verdadero peligro está en la falta de constancia y supervisión médica. Si estás tomando medicamentos que afectan la coagulación, no es necesario eliminar el brócoli de tu dieta. Lo importante es mantener una cantidad estable, sin grandes cambios de una semana a otra, y comunicarte abiertamente con tu médico para que pueda ajustar las dosis de forma segura. Así se evita que los niveles de vitamina K fluctúen demasiado y se mantiene el equilibrio del cuerpo bajo control. Con la orientación adecuada, el brócoli puede seguir siendo un aliado poderoso para tu corazón, tu sistema inmunológico y tu salud en general. Recuerda también que con la edad, nuestros vasos sanguíneos se vuelven más delicados y menos elásticos. Un desajuste menor que en una persona joven podría no tener consecuencias, pero en alguien de 70 u 80 años puede transformarse en un evento serio. Por eso, el conocimiento y la moderación son tus mejores defensas. Así que sí, el brócoli puede seguir siendo parte de tu alimentación, pero trátalo con respeto, con equilibrio y con la conciencia de que tu cuerpo ya no responde igual que antes. Alimentarse bien no significa comer más, sino comer con sabiduría. La constancia, la moderación y la orientación médica son las tres claves que aseguran que un alimento saludable no se convierta, sin que lo notemos, en una amenaza silenciosa para el cerebro. Pasemos ahora al tercer vegetal de nuestra lista, la lechuga romana, ligera, fresca, pero potencialmente riesgosa si se consume en el momento equivocado del día. Para muchos adultos mayores, una ensalada por la noche parece la mejor elección posible, liviana, baja en calorías y fácil de digerir. Es una opción que da sensación de control, de estar cuidando el cuerpo y el corazón. Y, por lo general, la protagonista de esas ensaladas es la lechuga romana, conocida por su textura crujiente, su sabor suave y su aporte de vitaminas, fibra y minerales esenciales. Pero hay un detalle importante que casi nunca se menciona. Comer lechuga romana a la hora incorrecta, especialmente por la noche, puede alterar el equilibrio interno del cuerpo y aumentar discretamente el riesgo de sufrir una mala circulación cerebral durante el descanso. ¿La razón? La lechuga romana tiene un efecto diurético natural, es decir, ayuda al cuerpo a eliminar líquidos. En personas jóvenes, ese efecto es leve y pasa desapercibido. Sin embargo, en adultos mayores, especialmente aquellos que ya toman medicamentos para la presión arterial, diuréticos o siguen dietas bajas en sodio, esta pequeña propiedad puede tener un impacto mucho mayor. A medida que envejecemos, los mecanismos de sed se debilitan. El cuerpo pierde agua sin enviar una señal clara de sed, y esto provoca una ligera deshidratación. No se siente, no se nota, pero el volumen de sangre disminuye. Cuando eso ocurre, la sangre se vuelve más espesa, como si pasara de tener la textura del agua a la del jarabe. Y esa sangre más densa, circulando por arterias que ya no son tan elásticas como antes, se convierte en una combinación peligrosa. Basta un leve cambio en la presión arterial durante el sueño para que un pequeño coágulo se quede atrapado en un vaso del cerebro, interrumpiendo el flujo normal de oxígeno. Eso fue exactamente lo que sucedió con Leon Carter, un obrero jubilado de 75 años de Indianápolis. Leon llevaba una vida ejemplar, caminaba todas las mañanas, participaba en actividades comunitarias y cada noche preparaba su tradicional ensalada de lechuga romana con pepinos y un toque de vinagre. Evitaba las cenas pesadas porque quería mantener el corazón joven, como solía decir. Sin embargo, sin saberlo, esa rutina diaria estaba favoreciendo una deshidratación progresiva. Su cuerpo eliminaba más líquidos de los que reponía, y su sangre se volvía cada vez más espesa. Una madrugada, mientras dormía, un pequeño coágulo se formó y bloqueó la circulación en una parte del cerebro. León sobrevivió, pero su experiencia cambió su forma de entender lo que significa comer saludable. Lo que parecía una costumbre inofensiva resultó ser una práctica que su organismo ya no podía manejar del mismo modo. Una mañana,
La esposa de León lo encontró confundido, con dificultad para hablar y el brazo derecho sin fuerza. Su cuerpo le estaba enviando una señal clara: algo había salido mal durante la noche. En el hospital, los médicos confirmaron lo que parecía imposible para un hombre tan cuidadoso con su salud. León había sufrido un pequeño accidente cerebrovascular mientras dormía. Los exámenes revelaron dos factores que habían pasado desapercibidos: deshidratación severa y una sangre más espesa de lo normal. En combinación con sus medicamentos para la presión arterial, aquella ensalada nocturna de lechuga romana había creado, sin que él lo supiera, el escenario perfecto para que se formara un coágulo en su cerebro. León pasó meses en rehabilitación. Recuperó gran parte de su movilidad y habla, pero algo dentro de él cambió. «Yo creía que estaba haciendo todo bien», me dijo una vez. «Nunca imaginé que una simple lechuga podría causar algo así». Y ahí está la enseñanza más importante. No se trata de que la lechuga romana sea mala, sino de cuándo y cómo la consumimos, especialmente después de los 60 años. El cuerpo envejecido responde de manera diferente a los mismos hábitos que antes parecían inofensivos. Pequeñas variaciones en la hidratación o en la densidad de la sangre pueden marcar una gran diferencia en la salud cerebral y cardiovascular. Entonces, ¿cómo protegerse? Primero, cambia el horario de tus ensaladas. Disfruta la lechuga romana al mediodía. Cuando el cuerpo está activo, los riñones funcionan mejor y los niveles de hidratación se mantienen estables. Evita convertirla en la protagonista de tus cenas. Segundo, hidrátate con inteligencia. Si decides comer vegetales de hoja verde por la noche, acompáñalos con un vaso pequeño de agua o una infusión suave sin cafeína. Esto ayuda a mantener la sangre fluida y la circulación equilibrada. Y tercero, habla siempre con tu médico si tomas medicamentos para la presión o diuréticos. Muchos alimentos con efecto drenante, como la lechuga romana, pueden potenciar el efecto de esas medicinas y alterar el equilibrio de líquidos del cuerpo. Ajustar las horas de consumo puede evitar complicaciones sin necesidad de eliminar el alimento de tu dieta. La lechuga romana sigue siendo una aliada poderosa del corazón, del intestino y de la salud digestiva. Pero, después de cierta edad, su consumo debe hacerse con conocimiento y atención al momento del día. Si la comes de forma estratégica, seguirá siendo tu amiga. Si la subestimas, podría jugarte una mala pasada mientras duermes. Y hablando de alimentos aparentemente inofensivos, pasemos ahora al cuarto vegetal de nuestra lista, la zanahoria cruda. Dulce, crujiente y famosa por cuidar la vista, la zanahoria ha sido durante décadas el símbolo del snack saludable. Sin embargo, detrás de esa reputación perfecta, se esconde un detalle poco conocido. En personas mayores, comerla cruda y a deshoras puede alterar el azúcar en sangre y la circulación, creando el escenario ideal para desequilibrios silenciosos durante la noche. A simple vista, una zanahoria cruda parece el bocadillo perfecto: crujiente, ligera, dulce y llena de betacarotenos que cuidan la vista. Durante años, ha sido el emblema del snack saludable. Pero lo que la mayoría de las personas mayores no sabe es que, después de los 60, este inocente hábito puede alterar silenciosamente el equilibrio del azúcar y la circulación, sobre todo si se consume en la noche. Veamos qué ocurre dentro del cuerpo. Cuando comes zanahorias crudas, su fibra soluble se descompone rápido y libera azúcares naturales en el torrente sanguíneo. En un adulto joven, el páncreas responde al instante liberando insulina para equilibrar esos niveles. Pero con la edad, ese mecanismo pierde precisión. En muchos mayores, especialmente quienes tienen prediabetes, diabetes tipo 2 o problemas circulatorios, esa respuesta puede ser más lenta o exagerada. ¿El resultado? El azúcar en sangre sube de golpe y, poco después, baja demasiado durante la noche, un fenómeno conocido como hipoglucemia nocturna. Cuando eso sucede, el cuerpo entra en alerta. El cerebro interpreta la caída de glucosa como una emergencia y libera adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés.
Estas hormonas tensan los vasos sanguíneos y elevan la presión arterial justo cuando el cuerpo debería estar descansando. Si a eso se suma la deshidratación natural que muchas personas mayores experimentan mientras duermen, el escenario se vuelve peligroso, la sangre se vuelve más espesa y propensa a formar pequeños coágulos. Y si uno de esos coágulos se aloja en una arteria del cerebro, el resultado puede ser un accidente cerebrovascular al amanecer. Eso fue lo que le ocurrió a Leah Henderson, una enfermera jubilada de 78 años de Portland. Leah siempre había sido un ejemplo de disciplina. Eliminó los dulces procesados y los reemplazó por bastones de zanahoria. «Es mi merienda antes de dormir», decía orgullosa. Pero con el paso del tiempo comenzó a notar algo extraño. Despertaba mareada, confundida, a veces con un leve hormigueo en las manos. Pensó que era simplemente cosa de la edad. Hasta que una mañana no pudo recordar cómo preparar el café, la rutina que había repetido cada día durante más de 4 décadas. Su esposo la llevó de urgencia al hospital. Los médicos descubrieron que había sufrido un microinfarto cerebral. Los análisis mostraron variaciones bruscas de azúcar durante la noche y signos de microcoágulos en los vasos cerebrales. Su hábito de comer zanahorias crudas antes de dormir, tan saludable en apariencia, había alterado silenciosamente su metabolismo hasta empujarla al límite. El caso de Leah nos recuerda una lección fundamental: no es el alimento, sino el momento y la forma en que lo consumimos. La zanahoria sigue siendo una fuente maravillosa de antioxidantes y vitaminas, pero después de los 60, debe comerse con estrategia. Consejos para disfrutarla sin riesgo. Prefiere consumirla durante el día, cuando tu cuerpo está activo y puede procesar los azúcares con mayor eficiencia. Si te apetece en la noche, hiérvela o cocínala ligeramente al vapor, eso reduce su índice glucémico y evita picos de azúcar. Mantente hidratado y no la combines con otros alimentos dulces. Y si padeces diabetes o usas medicamentos para la presión o el azúcar, consulta con tu médico antes de incorporarla como snack nocturno. Así, la zanahoria seguirá siendo ese símbolo de salud que siempre fue, pero bajo tus nuevas reglas de oro: conocimiento, equilibrio y prevención. Y ahora, hablemos del siguiente vegetal, uno que muchos consumen sin sospechar que también puede poner en riesgo la salud cerebral después de los 60. Durante siglos, el ajo ha sido considerado uno de los remedios naturales más poderosos del planeta. Baja la presión arterial, fortalece el corazón, combate infecciones, mejora la circulación y refuerza el sistema inmunológico. No es casualidad que muchas personas mayores lo consuman todos los días, ya sea en cápsulas, en infusión o crudo junto a las comidas, convencidos de que están protegiendo su salud. Y en muchos casos, tienen razón. El ajo contiene compuestos activos, como la alicina, que ayudan a limpiar los vasos sanguíneos y mantener el colesterol bajo control. Sin embargo, lo que casi nunca se menciona es que, después de los 60 años, el ajo puede dejar de ser un aliado y convertirse en un riesgo silencioso, especialmente para quienes toman medicamentos anticoagulantes o para la presión. Veamos por qué. El ajo, de forma natural, reduce la capacidad de la sangre para coagular. Este efecto es beneficioso en dosis pequeñas, porque previene la formación de trombos y mejora la circulación cerebral. Pero cuando se combina con fármacos anticoagulantes, como warfarina, clopidogrel, Plavix o incluso aspirina diaria, ese efecto se multiplica. La sangre se vuelve demasiado líquida y los vasos, más frágiles. Esto puede provocar microhemorragias internas, o en casos más graves, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Y lo más peligroso, no hay síntomas previos. Uno puede sentirse perfectamente bien hasta que, una mañana, aparece un dolor de cabeza inusual, visión borrosa o dificultad para hablar. Ese fue el caso de Ricardo Méndez, un maestro jubilado de 74 años de Guadalajara. Ricardo tomaba anticoagulantes recetados por su cardiólogo, y además, todos los días,
Añadía 2 dientes de ajo crudo a su desayuno para limpiar la sangre, como decía él mismo. Durante meses se sintió lleno de energía, convencido de que el ajo era su mejor medicina. Una noche, sin embargo, mientras veía televisión, comenzó a sentir mareo y presión detrás de los ojos. Pensó que era cansancio, pero en cuestión de minutos perdió el equilibrio y cayó al suelo. En el hospital, los médicos detectaron una hemorragia intracerebral leve. Su análisis de coagulación mostró niveles extremadamente bajos. La combinación de su medicación y el exceso de ajo había hecho que su sangre fuera demasiado delgada. Ricardo sobrevivió, pero tuvo que pasar por meses de rehabilitación. Hoy, comparte su historia con otros adultos mayores y repite una frase que nunca olvida. El ajo me salvó el corazón, pero casi me cuesta el cerebro. El mensaje es claro. El ajo sigue siendo un superalimento, pero su poder exige respeto. En la edad avanzada, el equilibrio entre cura y riesgo puede depender de una simple dosis o del momento del día. Recomendaciones para consumirlo con seguridad después de los 60. Consulta siempre con tu médico antes de tomar ajo en cápsulas o en dosis altas si usas anticoagulantes, medicamentos para la presión o aspirina diaria. Prefiere el ajo cocido o ligeramente salteado, que conserva beneficios pero reduce su efecto anticoagulante. Evita comer dientes de ajo crudo en ayunas o antes de dormir si estás bajo tratamiento médico. Y recuerda, más no siempre es mejor. Una pequeña cantidad regular es más segura que un exceso ocasional. El ajo puede seguir siendo esa medicina natural que protege tu corazón y tu sistema inmune. Pero, como toda medicina potente, debe usarse con conocimiento y moderación. Porque, después de los 60, lo que cura también puede dañar, y la diferencia está en cómo, cuándo y con qué lo acompañas. Ahora entenderás por qué el ajo, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en una amenaza silenciosa si no se usa con precaución. El ajo actúa como un anticoagulante natural, lo que significa que ayuda a mantener la sangre fluida y previene la formación de coágulos. En dosis moderadas, este efecto puede ser muy beneficioso. Mejora la circulación, reduce el riesgo de obstrucciones arteriales y protege al corazón de sobrecargas innecesarias. Pero cuando se combina con ciertos medicamentos comunes entre los adultos mayores, el panorama cambia drásticamente. Fármacos como la varfarina, el clopidogrel, Plavix, el rivaroxaban, Xarelto o incluso la aspirina de baja dosis ya tienen un potente efecto anticoagulante. Y si a eso le suma suplementos de ajo concentrado o el consumo excesivo de dientes crudos, el resultado puede duplicar el efecto, volviendo la sangre demasiado líquida y dejando los vasos cerebrales frágiles y vulnerables a una hemorragia. En el cerebro, incluso una pequeña filtración de sangre puede ser devastadora. No produce dolor previo ni señales de advertencia. Ocurre en silencio, mientras lees, ves televisión o duermes. Déjame contarte el caso de Tomás Rivas, un ingeniero ferroviario jubilado de 81 años de Missouri. Tras una leve intervención cardíaca, su médico le recetó un anticoagulante para mantener su sangre bajo control. Tomás, siempre interesado en métodos naturales, decidió reforzar su salud por su cuenta. Comenzó a tomar suplementos de ajo de 600 miligramos cada mañana y además añadía un diente de ajo crudo a su cena cada noche. Nunca mencionó este hábito a su doctor. Pensó que el ajo era algo natural y, por tanto, inofensivo. 3 semanas después, Tomás empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, molestia con la luz y náuseas persistentes. Una noche, mientras conversaba con su esposa, su voz se volvió confusa y sus piernas perdieron fuerza. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los exámenes revelaron una hemorragia intracerebral. Los análisis mostraron que su sangre estaba extremadamente diluida. Una pequeña arteria había reventado debido a la combinación de su medicación y el exceso de ajo. Días más tarde, con la voz débil y una mirada de tristeza, Tomás me dijo: «Solo quería cuidar mi corazón.
Jamás imaginé que estaba poniendo en riesgo mi cerebro. Ese caso resume una lección crucial. El ajo no es peligroso por ser natural, pero su potencia aumenta en organismos envejecidos y especialmente cuando se combina con medicamentos. Lo que para una persona joven puede ser un refuerzo saludable, para un adulto mayor puede convertirse en una dosis excesiva. Así puedes consumir ajo con seguridad después de los 60. Habla con tu médico antes de añadir suplementos de ajo si tomas anticoagulantes o aspirina diaria. Nunca los combines por tu cuenta. Prioriza el ajo en su forma natural y cocido. Cocinarlo reduce su efecto anticoagulante sin eliminar sus beneficios cardiovasculares. Evita tomarlo en ayunas o antes de dormir, cuando la absorción puede ser más rápida y los efectos más intensos. Controla la dosis. 1 o 2 porciones moderadas a la semana bastan para obtener sus ventajas sin poner en riesgo tu salud cerebral. Recuerda, el ajo sigue siendo una joya de la naturaleza, una medicina que ha salvado vidas durante milenios. Pero como toda medicina potente, requiere respeto, equilibrio y conocimiento. Después de los 60, la diferencia entre sanar y dañar puede depender de una simple cápsula o un diente de más.